Minuticos a que se conecten todos los que quieren participar hoy en esta charla. Un abrazo mientras tanto. Ay, voy a apagar esa música. Bueno, las 9 en punto. Vamos a empezar nuestra charla de hoy. Primero que todo, un abracito a todos y muchas gracias por los mensajes que me mandaron ayer. Pues en esas charlas que uno no puede ver quién lo está escuchando, pues es la manera de saber que uno no está solo y que pues lo que se dijo ayer pues tuvo una reacción. Un abrazote muy grande a todos los jóvenes que hacen parte de ese grupo que se está entrenando para ser promotores de lectura aquí en Bogotá, en sus colegios, y a todos los profesores que me escribieron, los que me hablaron que habían leído el libro, los que dijeron también que les gustaba mucho la crónica, y eso me gusta porque la crónica es un género que gusta muchísimo a los jóvenes. El, la crónica y la poesía yo creo que son herramientas valiosísimas para enganchar con los muchachos a partir de los 13, 14 años, cuando uno siente que se alejan un poquito de la lectura. Entonces, sí, nos toca practicar más la crónica, llevarla al aula, porque pues es muy rico. Los jóvenes les gusta contar sus propias historias y esta es la herramienta perfecta. Bueno, y otra profesora me habló de algo muy interesante, con lo cual quiero empezar hoy. Y ella dice, este país está lleno de historias. Y es verdad, montones de historias. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos a escuchar. Como lo dijo una vez Tomás Carrasquilla, ese escritor antioqueño, costumbrista, que dijo esta frase: cuando decidí escribir, me senté a escuchar. Y todo el que quiera escribir en este país no es sino sentarse y escuchar a todas las personas con las que tiene contactos. Todos tienen algo que contar. En un país que ha vivido tantas violencias, pues unos tienen historias de dolor, otros historias de superación, otros historias que uno dice, no puede ser que en medio de todo este caos hayan podido hacer ese proyecto. Entonces, la invitación hoy es a escuchar. Y lo han dicho
muchísimos escritores cuando les dicen, bueno, ¿y usted de dónde saca sus historias? Y dicen, pues escuchando. García Márquez escuchaba a su abuela y mire los libros que escribió, Cien años de soledad. Y Arnoldo Palacios, que es otro escritor colombiano que quiero mucho, él nació en el Chocó, en un pueblito pequeño, Certegui, a orillas del río Quito. Está a mitad de camino entre Quibdó y Smina. Y él decía, yo decidí escribir y aprendí a escribir mirando la naturaleza y escuchando a los adultos hablar. Entonces, pues a escuchar. Y en estos días que estamos encerrados a escuchar, como les dije ayer, papás, abuelos, hermanos, de pronto nos estamos perdiendo de grandes historias por no preguntar y por no escuchar. Pero bueno, la obligación de todos los escritores es ser fieles a sí mismos. Entonces, algunos encontramos las historias viajando y otros como Jairo Aníbal Niño, el gran maestro de la imaginación, nuestro gran Jairo Aníbal. Él cuando los niños le preguntaban, maestro, ¿usted de dónde saca las historias? Él respondía, no, yo estoy en mi casa, de pronto siento como piedritas que me golpean la ventana, yo me asomo, es un cuento, le abro la puerta y lo escribo. Yo le decía, qué envidia, Jairo Aníbal. Nada, yo como les dije ayer, soy escritora de la realidad. Es lo que me llega al alma, lo que me toca, y por eso escribí este libro. Era como mi sombra. No sé si hay gente hoy que no estuvo en la charla de ayer. Les voy a contar un poquito rápidamente de qué se trata. Es una novela corta para jóvenes y habla de la amistad entre dos niños que, bueno, se vuelven adolescentes estando en la guerrilla y cómo la guerra trunca esa amistad. Y es un libro que está atravesado por la culpa de uno de ellos, que es el narrador. Y también les expliqué por qué lo hice así, porque al acercarme a este tema de los niños soldados, pues fui muchos años periodista, pues lo que más me golpeó de esa realidad, que es muy cruel, es ver que son niños y jóvenes que salen a la civil, como ellos dicen, y, y cargan un costal de culpas gigantesco. Un joven que vive en la ciudad sin problemas, pues la culpa que puede cargar a los 16, 17 años que le dice mentiras a la mamá, que se escapó de la casa, que tiene 5 novias, ¿no? Esas son las culpas. Pero para los niños que han estado en la guerra, las culpas tienen que ver con la muerte. Por culpa mía mataron a, por culpa de, me acuerdo de los ojos de fulano, que le disparé. Y eso me parece terrible. La guerra es un absurdo, es el mayor absurdo que nos hemos inventado los seres humanos. Y es mucho más cruel cuando pensamos que muchos de los que están allá son menores de edad, menores de 18 años. Bueno, pero entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a escribir una novela, un cuento o a escribir una crónica es tener claro el tema. Si yo no tengo claro el tema, pues voy a hacer una mezcolanza, me siento a escribir y no tengo ni idea para dónde voy. Y yo tengo dos cosas que he aprendido que me encantan. Es una guía porque yo digo que no hay reglas fijas, cada uno tiene su estilo, pero a mí me han servido muchísimo. En periodismo, una profesora le exigía a sus alumnos que iban a escribir una crónica que resumieran en una frase como cuál era la idea central de eso que iban a escribir. Decía, si el que no tenga esa frase, pues no tiene ni idea para dónde va, entonces es mejor que no escriba todavía. Primero me tiene que dar esa frase y los obligaba a resumir esa idea central. Me parece importantísima, a nosotros nos cuesta mucho trabajo como decir algo de manera clara y concreta. Nos vamos, divagamos, y como otro profesor de periodismo me decía, mira, eso es cháchara, y le borraba uno y le tachaba, eso es cháchara, 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 ¿dónde está lo que quiere contar? Y lo otro es un escritor español que siempre nos repetía que la idea central de una historia es como una pequeña almendra y que solo las cosas que respondan a una pregunta que se le hace a esa almendra son válidas dentro de ese relato. Lo demás sobra.
Y yo creo que todos hemos sentido al leer una novela, uy, esto le sobra la mitad, y esto porque lo metió, yo quiero saber qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, para no desviarnos, irnos por las ramas, pues les regalo esas dos cosas que a mí personalmente me han servido mucho. Bueno, era como mi sombra, pues les voy a decir un poquito la frase. Uso puntos y comas para que fuera una frase un poquito más larga, hacer un poquito de trampa, pero es una frase. Entonces quería contar el drama de los niños y niñas que tienen que portar un fusil y ir a la guerra, y lo cuento a través de la amistad insólita de dos de ellos. Uno de ellos, que es el narrador, siempre está angustiado por un sentimiento de culpa. Conste que es una sola frase, con puntos y comas, dos puntos, todo, pero una frase. Bueno, y después de que tuve esa frase lista y clara, y como ya les dije ayer, y decidí que le iba a contar a través de esos dos personajes, una amistad real que conocí, una amistad insólita, pues me tocó definir también cómo le iba a contar. Primera persona, segunda persona, tercera persona. La primera persona, pues, es más subjetiva, es el que narra, entonces puede ir más dentro del alma y dentro de los sentimientos. La tercera persona, que es la otra, muy común, eh, pues es un narrador que está por allá encima, que ve todo y lo cuenta, también muy común. Pero existe también la segunda persona, que es muy extraña. Uno se sorprende cuando encuentra una narración en segunda persona, pero por eso hoy les quiero leer un pedacito, además, que quiero recomendar hoy, que se llama El año del sol negro, de Daniel Ferreira. Es larguísimo, 600 páginas, buenísimo para este tiempo de encierro, porque además uno se lo devora porque es tan bellamente escrito, tan hermoso y de un tema tan interesante, la guerra de los 1000 días. Les voy a leer un párrafo porque este narrador es muy joven, él es de Santander, y escribe este libro, combina todo, la primera, la segunda y la tercera persona. Les voy a leer un parrafito chiquito en segunda persona. Mientras la carne se asaba en el brasero, volviste a la primera habitación que habías registrado. Ahora fuiste directo a la cuerda tensa en una esquina como colgadero de trapos. Debajo hay un baúl. Las hebillas y los enganches sueltan fácilmente. Adentro hay un vestido de encaje seco y estridente como las alas de una libélula muerta. Era de novia. A pesar del color mohoso que cubre las paredes encaladas, el vestido blanco intacto dentro del baúl, como si hubiera esperado años para volver a ser lucido. Imaginaste un matrimonio en una vida pasada. Imaginaste una muerte imprevista y el llanto de una mujer junto a una tumba. Es bello. De nuevo les digo, lo recomiendo. Y bueno, yo decidí contarlo en primera persona. Pero esa primera persona no soy yo. Es uno de los jóvenes protagonistas de mi novela. ¿Por qué? Porque yo no quería contar ese drama de los niños en la guerra, de los niños soldados, a través de mi visión. Una visión parcializada, porque yo lo estoy viendo desde lejos, no lo he vivido. Yo quería que ellos lo contaran. Entonces asumí esa primera persona, que es un joven que ha estado en la guerra y cuenta toda su historia antes, durante y después de salir de ella. Y vamos a leer unos fragmentos corticos que hablan de esta amistad insólita que ayer no leímos. Entonces, los gallos también nos unieron. Pegadito a mi casa vivía un criador de gallos finos. Mantenía una cuerda de 10 o 15 de estos animales. Pelados, vengan, ayuden, nos gritaba a veces, y nosotros contentos. Aprendimos a corretear esos animales por un espacio estrecho. Así se usa para que cojan fuerza. Nos volvimos hábiles para sujetarlos por la cola, pasarlos de una mano a otra, por entre las piernas. Conocimos los secretos del correteo y el careo. Para esto último, se escoge el gallo más malo de la cuerda. Me salto un trocito. En sueños he visto a Julián convertido en gallero, de los auténticos, de los que prefieren morir de hambre a negarle a su gallo un puñado de maíz.
de esos que predican y aplican. A los gallos hay que cuidarlos mejor que a un cristiano. La vida pasaba. Nosotros, calle arriba, calle abajo, por el pueblo. Algunos se burlaban de vernos tan amigos. Yo siempre iba adelante. Él, no importó que fuéramos distintos por dentro y por fuera. Él, unos meses mayor, más alto, más acuerpado. No tenía ningún rasgo destacado en la cara, ni un gesto que lo hiciera único. Pero yo sabía que en él todo era especial. Y creo entender por qué. La mamá lo metió en la alberca cuando se portaba mal. Lo dejó atontado. El trato de ella con él fue siempre así, grosero. Pobre Julián. En la niñez no tuvo afecto ni nadie que lo entendiera. Por eso, por dentro, el más fuerte de los dos era yo. Siempre me ha gustado pensar y pensar las cosas, darles vueltas y enderezarlas, al menos en la mente. Julián se acostumbró a escucharme, aprobaba todo sin chistar, con esa risa ronca tan suya. Hablaba poco, le bastaban mis palabras. A veces me molestaba que no me contradijera, que no me ayudara a buscar explicación a lo que no entendía y me atormentaba. En eso siempre me dejó solo. Bueno, para asumir esta primera persona, darle la voz a un joven que vive en el campo, que sufre todo lo que sufre un niño campesino en Colombia, que no tiene acceso a la educación, que le toca trabajar de niño, pues yo tuve que escucharlos muchísimo, apropiarme del lenguaje de ellos, preguntar en muchos casos, porque era la única manera de que ese personaje fuera creíble. Yo no podía usar mis palabras, porque si yo construyo, entonces digo que es un niño el que está hablando, pero pongo mis palabras, pues nadie me va a creer. Entonces no es verosímil, de lo que hablábamos ayer, de que la literatura tiene que ser verosímil. Tengo que construir un personaje que la gente lo vea como real. Bueno, vamos a leer otro pequeño fragmento. Entonces, aquí estamos en el allá. Les recuerdo, les explico a los que no estuvieron ayer, los niños que salen de la guerra hablan de allá para referirse a su tiempo en la guerrilla. En clase era un lío. Julián se quedaba dormido. A mí también a veces me costaba seguir el hilo de la charla. La más harta, teoría de la organización política. Casi siempre nos ponían delante un man áspero, aburrido. Pero me gustaba cuando nos hacían entender a punta de ejemplos. Me salto otro pedazo. Julián era distinto. En clase empezaba primero con los bostezos, luego cerraba por momentos los ojos. Al final se quedaba dormido. Si, si me daba cuenta de que el comandante lo miraba, me la ingeniaba para sacarlo del embrollo. Tiraba adrede algo al piso, armaba un ataque de tos o hacía una pregunta con voz fuerte, como para levantar muertos. Es que Julián no estaba acostumbrado al estudio. Nunca fue a la escuela. Jamás le enseñaron nada en la casa. Mientras yo estudiaba, se la pasaba por ahí, callejeando, cogiendo vicios. Desde chino, cada vez que podía, fumaba cigarrillo. Siempre temí que aprendiera peores mañas. En un tiempo me empeñé en enseñarle al menos a leer, a escribir. En eso me ayudó la profe Elvira. Me regalaba hojas de revistas y periódicos viejos y con ellas empapelé el cuarto donde dormía Julián con su mamá y su hermana. Le enseñé las vocales, las consonantes, luego cómo sonaban cuando estaban juntas. Aprendió, pero jamás logré entusiasmarlo con la lectura. Lo de él era la música. Por eso allá se volvió experto en improvisar antenas para sintonizar emisoras en la radio. Desarmaba las esponjillas de lavar ollas, las bombril, unía los pedazos de alambre como formando un cable y lo lanzaba a un árbol hasta que quedaba enredado en una rama. Luego le gastaba tiempo a buscar la frecuencia. A veces lograba coger rumba estéreo. Esa sí botaba música buena. Pero lo normal era encontrar la emisora del ejército. Desmovilízate, la familia te espera. Qué jartera. Nos tapábamos los oídos hasta que paraba la cantaleta. Bueno, entonces es narrado en primera persona, con palabras de ellos, con expresiones de ellos. Y también, como les conté ayer, después de tener el tema y tener claro que quería contar toda esta historia, este drama a través de esa amistad, pues me faltaba un elemento literario para poder brincar del lenguaje periodístico al que estaba acostumbrada. Yo había escrito muchas crónicas sobre los niños en la guerra. Como les conté ayer, mi libro Crecimos en la Guerra es una muestra de esto, pero también para los periódicos. Entonces, ¿cómo hacía yo para... estaba tan metida en ese lenguaje, ¿cómo lo rompía? Entonces, tengo que buscar un elemento literario
y también lo tuve que buscar en el mundo de ellos, no en el mío. Y lo encontré escuchando. Escuché a un campesino un día hablar de la pata del arco iris, y que uno se la puede encontrar en la mitad del campo, en un camino. Y pues para mí eso era, yo decía, no puede ser, uno se puede encontrar la pata del arco iris. Pues yo que miro edificios y cemento todo el día, pues jamás se me hubiera ocurrido eso. Y pregunté, y seguí preguntando, y me dijeron sí. Y hasta gente que vive aquí en la sabana me decía, sí, claro, uno se encuentra la pata del arco iris. Y hay gente que le tiene miedo. Entonces, ese elemento me sirvió. No sé si recuerdan en el primer capítulo que él se encuentra, el primer día que se enfrenta a la muerte en el camino, cuando regresan, encuentran la pata del arco iris y a él le produce miedo. Y yo tenía la idea de empezar el libro con eso y terminarlo. Bueno, al final muere Julián y él se imagina la pata del arco iris parada en el cuerpo sin vida de Julián. Pero de casualidad, porque cuando uno está escribiendo un libro, entonces, uno encuentra cosas, escucha palabras, dice, esta me sirve, como que la va metiendo en una mochilita, encuentra ideas, encuentra imágenes, que dice, esto me sirve, lo he hecho en la mochilita. Y yo estaba con mi nieta, y estábamos en la casa y mi nieta gritó, abuela, mira el arco iris, está redondo. Yo nunca lo había visto, pues claro, de ciudad que no vemos nada. Entonces me asomé y efectivamente era el sol en la mitad y un arco iris redondo. ¡Oh, ¡qué belleza! Nunca lo había visto. Después pregunté y mucha gente lo había visto, los que viven en el campo. Y una señora que estaba con nosotros miró el cielo y dijo, señales en el cielo, tragedias en la tierra. Y esa frase inmediatamente la metí en mi mochila y me sirvió perfecta para un capítulo que es muy duro, que es cuando muere el tío de Julián. Entonces, bueno, eh, a escuchar a toda la gente que tenemos alrededor. Y les voy a leer otro pedacito de esta amistad entre los dos. Esto ya es también estando allá. Perdimos la tierra, le dije una de esas tardes de melancolías a Julián. Fue una de las pocas veces en que sentí que entendía el tamaño de mis palabras. Sí, me dijo, jamás podemos volver al pueblo. Siguió arrancando pasto y se enroscó de nuevo en su silencio. Estábamos tirados en un potrero, había llovido y estaba húmedo. Descansábamos después de la huepanera y el plato de lentejas. Empecé a masticar hojas de pasto. Lo hacía despacito para embolatar ese silencio largo. Teníamos noticias graves y frescas. Los paras habían llegado al pueblo para quedarse. Mataron a su antojo, quemaron casas, se instalaron en lo poco que quedó en pie, lo convirtieron en un lugar impensable para nosotros. Cuando Julián por fin salió de su concha, nos acordamos de las abuelas, de las mamás. Casi nos da lloradera. De la muerte de mi abuela me enteré por casualidad, tiempo después de ocurrida. Fue un día que me dejaron bajar al pueblo como premio por una pelea en la que golpeamos duro al enemigo. Llegué de noche. El cielo estaba cerrado. No había luna ni estrellas, pero era experto en andar a tientas. La situación no estaba fácil. Busqué a Luis, un miliciano. Cacareé como gallina de monte frente a su puerta. Era el santo y seña. Nos abrazamos, hablamos de todo un poco y al final le pregunté por la abuela. Sabía que estaba enferma. La cara de Luis cambió, se descolgó. Le vi pintar la mala nueva. Me puso la mano en el hombro, bajó la cabeza y me soltó. Murió hace 3 meses. ¿No le habían contado? Casi me desmayo. Me sentí traicionado. ¿Por qué nadie me había avisado? Me dejé caer en una silla, tapé los ojos para atajar las lágrimas y cuando la sangre me volvió al cuerpo sin decir nada, salí de la casa. Fui al cementerio, busqué su tumba. Me dolió tanto no ver siquiera una flor marchita. Me acurruqué, me quedé hablando con la abuela hasta el amanecer. Le conté de mi vida en el monte, el largo rosario de preocupaciones. Al amanecer el viento me golpeó con fuerza en la cara. Debió ser ella que vino a decirme que estaba ahí para escuchar y que había escuchado todas mis quejas. Bueno, la mamá de Julián también había muerto mientras ellos estaban allá en la guerrilla y en esa tarde de nostalgia, ya sabiendo que las 2 personas que más querían habían muerto, se les clavó una espinita a los dos, que era bajar, volarse un día, ir al pueblo y llevarle flores a sus seres queridos. Por eso esa tarde de nostalgia se nos clavó la espinita de visitar a nuestros muertos. Días después, en una tarde de borrachera, nos la pasábamos
planeando cómo hacerlo, cómo llegar al cementerio, cómo llevarles flores a mi abuela y a su mamá. No lo veíamos difíciles. Iríamos de noche, de civil, desarmados, ingenuos, como si nadie nos fuera a reconocer, como si los paras no tuvieran más de 1000 ojos para ver y muchos brazos para matar. Y sellamos una promesa, un juramento, pues el trago espantó esa noche los peligros, los miedos. Hicimos una maqueta como las de labores de inteligencia. El plan quedó claro: entrar por la loma, bordear los potreros de la casa de la vieja Juana y caer al cementerio. Es una deuda pendiente con Julián. No sé aún cómo llevar escondidos, sin magullarlos, los ramos de rosas rojas que soñamos esa tarde para adornar sus tumbas. Bueno, esa es la historia de cómo llegué a, a esa primera persona. Y los invito hoy también a que cuando estemos escribiendo juguemos a ver qué conviene más, contarlo en primera, en segunda, que es tan rara, o en tercera persona. Y quiero invitarlos también hoy a algo muy especial en este tiempo de cuarentena, y es a que reflexionemos del por qué nos da tanto trabajo concretar una idea. Y a las profesoras, para que en el aula juguemos mucho con esto. Hay un juego de los que nos plantea Gianni Rodari para llevarnos a la escritura, Bob el inventor. Con ese trabajo mucho. Y entonces pongo a grupos de niños o de maestros a que inventen una máquina que nos sirva para solucionar algún problema. Y la dificultad siempre es cuando les digo, bueno, dígame, ¿para qué sirve la máquina? Y empiezan, no, es que yo pensé que no sé qué. No, ¿para qué sirve la máquina? Contésteme esa pregunta. ¿Cómo se hace la máquina? ¿Qué va a utilizar? Y responder solo a la pregunta, no irnos por las ramas, porque después al escribir nos pasa lo mismo. Echamos una página de cháchara y solo en la segunda página uno dice, aquí está el comienzo de la historia. Cuando hago mis talleres soy un poquito cuchilla, profesora cuchilla, porque yo aprendí con un profesor cuchilla, que le rompía a uno las hojas y decía, esto no sirve para nada. Cháchara, cháchara, lo tachaba. Y así, uno cometiendo errores y corrigiendo, aprende, porque escribir es reescribir, lo dicen todos los escritores. No, bueno, muy pocos escritores les he escuchado que se sientan y escriben y les sale perfecto. No creo que tan perfecto. Porque, como lo dijimos ayer, la literatura es trabajar con las palabras, y es como cuando uno coge una piedra preciosa en bruto y la va trabajando hasta que sale la joya. Entonces es lo mismo, la literatura es un arte construido con palabras, y eso sale después de trabajar ese lenguaje, pulirlo, corregirlo y darle vueltas por un lado y por otro. Y lo otro es que tenemos que escuchar, que no dejemos perder esas historias que tienen los abuelos. Los abuelos nos cuentan de cómo era Colombia antes, de cómo era el barrio. De pronto nos cuentan historias de la zona donde ellos vivieron. Muchos vienen del campo. De pronto les tocó vivir la violencia de los años 50. Este país es un país que se ha hecho en medio de guerras. Hay un libro también que recomiendo de Gonzalo España que se llama El país que se hizo a tiros, y nos cuenta todas las guerras del siglo XIX. Y ahí vemos cómo hay personajes de esa época que se parecen muchísimo a los de hoy. Uno dice, hola, no hemos aprendido, no hemos cambiado, repetimos la historia. Entonces, rico sentarnos a oír a los abuelos. Hay muchas historias que se han perdido porque nosotros no preguntamos, porque el abuelo suelta una frase o el papá o la mamá dice algo y nosotros no le ponemos atención, la dejamos pasar y después nos da pena preguntar. Y preguntar también es algo muy importante. Acuérdense que a Simón Bolívar, su profesor, siempre le decía, nunca dejes una pregunta aquí metida en la cabeza. Hay que sacarla, hay que preguntar, no hay que tener miedo. Las preguntas que uno formula siempre tienen una razón de ser y son importantes. Entonces preguntemos. Yo a veces cuento una anécdota. Yo tengo un libro que se llama La estrella que le perdió el miedo a la noche, y ese libro no existiría si yo no hubiera hecho una pregunta, porque llegué a la Ciénaga Grande de Santa Marta, un pueblo que se llama Nueva Venía, a hacer un reportaje sobre los pescadores, y me encontré un niño en un rincón mientras sus amigos jugaban yulé con el agua. Y yo me imaginé, porque nosotros juzgamos y nos inventamos historias viendo una imagen y no preguntamos y no sabemos la verdad. Entonces
mejor dicho, para mí la verdad revelada es que ese niño estaba enfermo. Si no estaba jugando, estaba enfermo. Por fortuna soy preguntona y le pregunté a la mamá. Y la mamá me dijo, no, el niño no está enfermo. El niño le tiene miedo al agua. Y ahí sí, se me metió esa idea, que no puede ser. Y se me metió esa idea en la cabeza. Voy a escribir un libro de un niño que vive en la ciénaga y le tiene miedo al agua. Un niño como muerto en vida, porque además, bueno, pregunté qué había pasado, el niño había salido a pescar, como todos los niños de la ciénaga que salen con un canastico después de ir a la escuela, recogen camarones, pero como la ciénaga está formada de aguas del río Magdalena y del mar, a las 5 de la tarde llegan las olas gigantescas. Él estaba tan entretenido que se le olvidó, una ola le dio una voltereta, casi se ahoga, y desde ese día, ese niño vivía pegado a la mamá como una garrapata. Y ahí nació mi cuento. Entonces, por favor, pregunten. A veces decimos, uy, no, esa pregunta es muy obvia, la respuesta es obvia, es tonta. Y mentiras. Nos llevamos una gran sorpresa y de pronto de ahí sale un cuento, sale una crónica, sale una historia. Y los invito a que escuchen y traten de hacer un pequeño párrafo, un comienzo de una historia. Y piensen, conviene que la escriba en primera persona, asumiendo la voz del abuelo o la mía como narradora, o la cuento en tercera persona con un narrador que está observando todo y lo cuenta todo y sabe todo. Entonces, esas son las dos invitaciones de hoy, a que logremos concretar las ideas. Escribir nos enseña a ordenar los pensamientos que a veces son tan muy alborotados y muy enredados. Y entonces cuando escribimos sentimos esa necesidad de ponerles un orden, darles una jerarquía también, que es más importante y que es menos importante. A veces, ahora me pasa cuando leo los periódicos, veo que a veces yo veo un titular y yo busco la respuesta de ese titular y está por allá en el 10º párrafo, porque al comienzo nos dedicamos a contar otras cosas que tal vez serían como un añadido y que servirían para ponerlas al final, pero no al comienzo. Y también recuerdo las clases de periodismo que nos decían el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que es una buena noticia. Pero yo siempre pienso que todos los escritos deben responder esas 5 preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces también eso nos sirve cuando estamos contando y lo leemos y sentimos también como lectores que hay un vacío, que hay algo que me faltó, que yo quería saber y no está en esa historia. Bueno, terminamos por hoy. Espero que nos veamos mañana otra vez y vamos a seguir con este libro y a raíz de mirar este libro nos vamos a otras historias. Un abrazo gigante y chao. Ay.